Muy bienvenidos y bienvenidas a este 18º domingo después de Pentecostés. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, así sea. El libro de Santiago, en su capítulo 3, dice así: El que se tenga por sabio y prudente, demuestre con su buena conducta que sus actos tienen la sencillez propia de la sabiduría. Pero si ustedes están dominados por la rivalidad y por el espíritu de discordia, no se vanagloríen ni falten a la verdad. Semejante sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, sensual y demoníaca. Porque donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. O bien, piden y no reciben, porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Corazones adúlteros, ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura afirma en vano: el alma que Dios puso en nosotros está llena de deseos envidiosos. Pero Él nos da una gracia más grande todavía, según la palabra de la Escritura que dice: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Sométanse a Dios, resistan al demonio y Él se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores purifiquen sus manos, que se santifiquen los que tienen el corazón dividido. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Marcos capítulo 9 versos 30 a 37. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Al salir de allí, atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y 3 días después de su muerte, resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo, les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí a quien recibe, sino a aquel que me ha enviado. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. Jesús venía hablando de su entrega, de lo que iba a pasar cuando lo
arrestaran, que lo iban a matar, que luego iba a resucitar. Los discípulos no comprendían muy bien esto y temían hacerle preguntas al respecto. Entonces se pusieron a hablar de lo que sí comprendían ellos, cuestión que giraba en torno a discutir quién de entre ellos era más grande o superior, quién ocuparía el lugar más alto de la jerarquía de los discípulos. Notemos que Jesús, es decir, Dios entre nosotros, plantea la entrega, muerte y resurrección, mientras que lo humano de los discípulos les lleva a discutir la jerarquía de mando. Dios brindándose al servicio y la salvación de su creación, mientras que la humanidad de los discípulos discutía para salvarse y hacerse servir por los demás. Pareciera que con cierta culpa los discípulos callaban ante la pregunta de Jesús de qué estaban hablando en el camino. En ese callar parece latir una idea de que podían hacer algo que no fuera conocido por su maestro, al mismo tiempo que sospechar que esto que querían callar no le caería muy bien a su maestro. Y Jesús hace de esta situación una oportunidad de aprendizaje y propone una enseñanza muy específica para su discipulado. Les dice: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Así Jesús sale al cruce de las discusiones que se suelen dar en el discipulado, y así ayuda a que se comprenda mejor lo que significa su ejemplo de entrega, muerte y resurrección. Es notable también que esta enseñanza recae sobre todo en los sentimientos, más que en lo racional. El que quiere ser el primero, lo que el ser humano entiende sin mucho esfuerzo es que puede dar órdenes y hacerse servir por otros, o la alternativa de esto es acatar órdenes y servir a otros, por lo general despreciando e intentando siempre alejarse de este lugar de recibir órdenes y tener que servir a los otros, y procurando posicionarse en un lugar donde pueda hacerse servir y dar órdenes. Lo que el ser humano entiende, sin mucho esfuerzo, es que puede dar órdenes o hacerse servir por otros, o la alternativa de esto es acatar órdenes y servir a otros, por lo general despreciando e intentando siempre alejarse de esta cuestión de recibir órdenes y tener que servir a otros, y procurando posicionarse en un lugar donde pueda hacerse servir y dar órdenes, entendiendo esto de hacerse servir y dar órdenes como algo bueno. Jesús alerta a su discipulado lo contradictorio que resulta esto con el ejemplo cristiano, y les lleva a reflexionar que aquello que evitan o no desean para sus vidas es lo que se debe aspirar. Por eso, lo que debe ser educado antes que nada son los sentimientos. Siendo discípulos de Jesucristo, se debe llegar a desear un lugar servicial, con la suficiente humildad para no pretenderse superiores a otros por alguna excusa, y antes de dar órdenes a otros, mostrarse siempre dispuestos a colaborar en lo que esté a su alcance. El ejemplo del niño está relacionado con el joven apostolado de los discípulos. El que recibe a uno de estos pequeños, dice Jesús, en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí a quien recibe, sino al que me ha enviado. Los pequeños serían aquel discipulado que se dispone a educar sus sentimientos y a replantearse la centralidad de la condición cristiana en el mundo, trabajar ese deseo humano de una posición jerárquica que me aleja del servicio al otro, para madurar el deseo de seguir el ejemplo de Jesucristo,
el compromiso y entrega con lo que nos conduce a la cruz de Cristo y a la resurrección. Santiago nos permite visualizar con más claridad a qué nos conduce este deseo humano que nos aleja de Dios y en qué podemos visualizar que Dios está cerca de nosotros. Lo expresa en estos términos. Dice primero, si ustedes están dominados por la rivalidad y por el espíritu de discordia, no se vanagloríen ni falten a la verdad. Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones, corazones adúlteros. Así define Santiago estos sentimientos que dominan la conducta de la comunidad cristiana a la que se dirige. He aquí un matiz de las discusiones de los discípulos que discutían quién era el más grande o el superior de los otros. Y esto se contrasta con lo que Santiago señala que proviene de Dios. Y dice, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, benévola, conciliadora, está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. Pensemos, ¿dónde están puestos nuestros deseos? ¿A dónde se dirigen nuestras aspiraciones? ¿Cuáles son nuestras luchas y peleas camino a lo que deseamos? Y sobre todo, observemos el resultado. Permitamos una pausa en la inercia de lo cotidiano y miremos qué es lo que estamos dejando tras nuestro, en ese camino que recorremos, en las realidades que transitamos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hoy nos guarde, a cada uno y a cada una, en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Padre Celestial, educa nuestros deseos para que siempre nos dispongamos a tu voluntad y a tus enseñanzas, y así seamos alcanzados por tu sabiduría, y podamos educarnos a fin de dirigir nuestra atención y convivencia hacia la cruz de Jesucristo y hacia su resurrección. Te pedimos por toda persona, familia o pueblo que sufra algún tipo de violencia. Derrama tu gracia sobre ellos para que renueven su esperanza en ti. Dale sabiduría a cada autoridad civil y militar, para que con discernimiento ejerzan su poder propugnando la defensa y protección de los derechos de cada persona, trabajando siempre por la paz y por la justicia. Acompáñanos en nuestras propias realidades, danos de tu aliento para que podamos confrontar con tu fortaleza las realidades que hoy nos toca vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.